A un experto, a dos expertos para ser específicos acá en nuestro set, así que le damos la bienvenida al coronel Juan Carlos de Paz y a Michelle Toscano, quien es portavoz del Ministerio de la Defensa Nacional. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, ahí lamentando profundamente la situación que se dio el día de hoy, donde 11 guatemaltecos han perdido la vida y otros en el solo incidente. Definitivamente, es triste, es lamentable, coronel de Paz, pero también es importante que aprovechemos esta situación para hablar de qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir una cuestión como esta. Hablábamos hace unos minutos que lamentablemente somos un país que constantemente es golpeado por la naturaleza. Los últimos inviernos han sido devastadores y es importante extremar las medidas de prevención para evitar un luto nacional una vez más, como en esta oportunidad. En esta oportunidad hablamos de 11 personas. Cuando ocurrió la tragedia del Cambrai 2 hablamos de más de 300 personas muertas. Hay un mapa de riesgo. ¿Existe la posibilidad, coronel, en concreto, de que evitemos que ocurra algo nuevamente como esto? Hay un mapa de riesgo que está actualizado constantemente a través de los servicios de meteorología que hay en el país, el INSIBUME específicamente. Sabemos de que nuestros suelos son altamente vulnerables debido a que la concentración de humedad y la concentración de otras, de la deforestación que se está viviendo también, eso también no nos ayuda a que se den estos deslizamientos de tierra. Realmente muchas comunidades, recientemente tuve la oportunidad de ver un reportaje o un reporte sobre esto y sabemos que son varias las comunidades que están en riesgo y que tenemos que trabajar en conjunto todas las instituciones del Estado para lograr sacar un poco de riesgo a las personas que están. Coronel, si existe ese mapa de riesgo, ¿qué hace falta entonces para que entre a funcionar un plan de prevención a nivel nacional? Es bastante amplio el lugar que tenemos que cubrir, la topografía de nuestro terreno también es bastante extensa, entonces la verdad es de que las autoridades locales tienen que empezar a coordinar. Nosotros al final entramos como una institución donde vamos a reaccionar ante una situación de estas para lograr salvar o mitigar. Sin embargo, la gestión de riesgos es un trabajo integral. Creo que lo más importante es que las autoridades locales se involucren con las autoridades nacionales. Coronel, una de las problemáticas más grandes podría ser que se continúa construyendo en los lugares más riesgosos, en laderas, justo al lado de barrancos. Es algo que sigue sucediendo en nuestro país, sobre todo por las necesidades también de las personas. Sí, es algo que vemos que nos afecta y cada vez que llueve un poco más de lo normal, suceden todas estas cosas. Le insisto en de que las autoridades locales tendrían que ver eso y hacer un trabajo en conjunto para que se logre evitar que sucedan esas cosas, mitigar esas cosas. Michelle, ¿podríamos hablar de un lugar en específico en este momento que ha determinado el Ejército de Guatemala que está en riesgo y que es importante accionar de manera inmediata? Dos preguntas, esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo es de importante y cómo lo hemos visto? Hemos sido testigos todos los guatemaltecos, lamentablemente las tragedias siguen ocurriendo en nuestro país, pero la reacción del ejército es inmediata. ¿Existen elementos suficientes? ¿Hay presupuesto suficiente en este momento para continuar atendiendo emergencias, tomando en cuenta que el invierno continúa, apenas estamos a la mitad? Por supuesto, el Ejército de Guatemala está en apresto los 365 días del año para atender las emergencias que se puedan presentar en el país. Tenemos el equipo suficiente, el personal suficiente y altamente capacitado para poder responder a estas emergencias. Tenemos unidades especiales como la Unidad Humanitaria de Rescate, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, también tenemos las unidades de reservas militares y las diferentes brigadas que conforman el Ejército de Guatemala para poder atender este tipo de emergencias, ¿verdad? Y bueno, y las áreas altamente afectadas y que están vulnerables a este tipo de desastres que pues ocurren y lo estamos viendo, imagínense desde el temblor que ocurrió hace unos días, ¿verdad? Guatemala específicamente y ahora pues lastimosamente Huehuetenango, que es un país, un departamento vulnerable, ¿verdad? Y además bastante alejado, el acceso sabemos lo complicado. Exactamente. Que es. Algo difícil. Coronel, sabemos, obviamente no hemos llegado pese al avance de la tecnología para saber dónde va a temblar, dónde va a ocurrir, por ejemplo, un alud como lo ocurrió hoy en jurisdicción de Huehuetenango, pero si activamos de manera preventiva todas las instituciones encargadas, ¿es posible adelantarse a algo como lo ocurrido hoy? Es un poco complicado hablar de adelantarnos porque, como le decía anteriormente, el terreno a cubrir es bastante amplio y la topografía de nuestro terreno es bastante quebrado. Entonces, eso hace que seamos más vulnerables todavía a esas situaciones que están ocurriendo.
Sin embargo, se hace evaluación de posibles daños, se hace evaluación de riesgo que puedan estar las comunidades y se coordina con las unidades. En el caso de Huehuetenango, pues la Quinta Brigada de Infantería, que es la que tiene jurisdicción en esta área, pues cuenta con personal capacitado para llevar a cabo esos recorridos en conjunto con el sistema de Conred. Entonces, de esta manera se podría, pero como le digo, es bastante el espacio que hay que cubrir, es bastante el terreno, entonces tendríamos que ampliar esos esfuerzos a través de todas las instituciones del Estado. Y de ese espacio del que usted se refiere, podríamos hablar de una zona delimitando que fuera necesario, importante proceder a la evacuación en este momento. ¿Cree usted algún punto determinante, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal, algún lugar que ustedes hayan logrado determinar que podría estar en riesgo latente en este momento y que podríamos adelantarlos evacuando esa zona? Actualmente el Ejército de Guatemala está trabajando con nuestras instituciones en específicamente en 8 lugares, generalmente o por el área de suroccidente. Ahí, de noroccidente del país, tenemos por ejemplo el derrumbe de la escuela que sucedió en Santiago Chimaltenango el día de ayer, también en una aldea que se llama Vicalmá de Nevaquiché, el municipio de La Blanca en San Marcos, en la democracia Huehuetenango. Entonces están zonificadas las áreas que son más vulnerables. Sin embargo, yo quisiera insistir en que es bastante amplio el territorio y es bastante difícil cubrirlo todo. Sin embargo, las lluvias continúan. Las lluvias continúan y cada vez estamos más vulnerables. Sí, así es. Esto es muy importante a nuestros invitados también, Pablo, justamente porque ha ocurrido la tragedia una vez más, lamentablemente, en nuestro país, y lo más preocupante en este momento es de que persiste la amenaza. Hay que tener en cuenta también que lamentablemente muchas veces se especula sobre qué va a pasar, se especula sobre los pronósticos, sobre todo a través ahora de la inmediatez que permiten las redes sociales. Por eso es muy importante tener la versión oficial de un experto en el tema. A través de la línea telefónica me informan en este momento, tenemos ya también a Eric de Paz, experto en las condiciones del clima, para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, porque a veces se dice, bueno, es lo normal de la época de invierno, pero efectivamente existen nombres para estos fenómenos y sobre todo para saber qué podemos esperar nosotros para el resto de la semana. Así que le damos la bienvenida también a Eric de Paz, experto en condiciones del clima. Buenas noches y gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Sí, Noticias. Alan, buenas noches al coronel Juan Carlos de Paz y a la audiencia de T13 Noticias. En realidad es muy acertado porque tenemos un inicio de lluvias, de temporada de lluvias que ha sido muy intenso. Ya lo decía el director del Servicio Meteorológico Nacional, que hay una situación de inestabilidad atmosférica y una sobresaturación en el ambiente que se ha venido a sumar no solo a la temporada, número 1, número 2, el paso frecuente de ondas tropicales, que es un proceso normal en esta parte del año, y también la presencia de la tormenta tropical Cindy al norte de Yucatán, adentrándose a México, y esta tarde la tormenta tropical Brett en la costa de Sudamérica, que ha entrado en una fase intermedia, que ya no siguió aumentando su categoría, sino que se mantiene latente, de manera que para los próximos días podemos esperar que se mantenga la situación de lluvias como la hemos estado experimentando. Les quiero comentar que actualmente en gran parte del país se reporta lluvia y la visibilidad reducida por presencia de nubes bajas y también presencia de neblina. El reporte de Mundo Maya, por ejemplo, el reporte de la costa del Pacífico, la zona de Puerto Barrios, que ha dejado de llover momentáneamente, y aquí en la ciudad capital, que se mantiene la lluvia. De manera que sí, como lo han estado ustedes comentando, situaciones de deslaves, derrumbes, deslizamientos, son situaciones que se pueden dar debido a lo sobresaturado del terreno y que tenemos una proyección de lluvias permanente en estos días. La Tierra está pasando o próxima a pasar por el solsticio de verano, entonces esto genera altas temperaturas en la zona del Océano Pacífico y Atlántico, lo que es el combustible para que estos fenómenos que inician como una baja presión atmosférica se puedan fortalecer y que generen lluvias a lo largo de la costa del Atlántico y también en el Océano Pacífico, como ha sido el caso. Eric, hay que tener claro, y es importante también, usted amigo televidente, que los pronósticos son solo eso, pronósticos, y a veces hemos sido testigos que cambian en cuestión de horas apenas. Ahora bien, mucho se ha preguntado rápidamente, le pregunto, en años anteriores, la canícula, la famosa canícula se convirtió en sequía. ¿Va a llegar este año la famosa canícula? ¿Por cuántos días más podrían continuar las lluvias?
Correcto, la fase inicial de canícula se inicia en julio y la segunda en agosto. Sin embargo, si la proyección de lluvia se mantiene como tal, como ha ocurrido en otros eventos anteriores, esta se podría desplazar, podría darse más tarde, pudiera unificarse con la segunda o simplemente acortarse en cuestión de días, porque prevalece la tendencia a que sean días lluviosos en lo que es el mes de junio y de esa forma empezar también el mes de julio. Perfecto, Eric de Paz, gracias por atender el llamado de T13 Noticias y darnos esa información oficial, el experto en el clima, Coronel Michel. Vamos a revisar ahora también los números que lamentablemente ha dejado hasta este momento el invierno 2017. Vamos a tener en imágenes también unas tablas haciendo referencia justamente a esto, a las cifras que ha dejado de personas damnificadas, los daños lamentablemente que hemos sufrido en territorio guatemalteco. Ahí están los primeros números, Pablo. Ahí los tenemos en pantalla, la temporada de lluvias es lo que nos ha arrojado. Este es el recuento de los daños. Hablamos de 87 incidentes hasta la fecha, 159 personas que se encuentran en riesgo, 57.460 afectados, un número alarmante, más de 50.000 personas han sido afectadas, 2.788 las personas damnificadas, 13 fallecidos, 1.060 además evacuados y hablamos de 332 personas albergadas hasta la fecha, simplemente en la temporada de lluvia, en este invierno, que de verdad se ha vuelto una tragedia nacional. En apenas lo que va del año y por supuesto estamos a la mitad del invierno. Vamos a continuar revisando las cifras ahora a nivel estructural. 644 viviendas con daño, 26 viviendas en riesgo, 132 con daños moderados y 7 viviendas con daños severos. Lamentable y triste, por supuesto. Vamos a finalizar con la tercera tabla para finalizar también con nuestros invitados esta noche. Acá vamos a revisar las últimas cifras de lo que ha dejado el invierno 2017 hasta esta fecha. Así es, son 30 las carreteras afectadas, 2 escuelas también afectadas, ya el coronel nos informaba de una de ellas, 8 puentes también que han sido afectados y 3 puentes completamente destruidos. Cifras alarmantes definitivamente. Coronel Juan Carlos de Paz, ¿qué conclusión le da usted a lo que está ocurriendo en nuestro país y qué deben hacer las autoridades y todos como sociedad? Es muy importante de que la sociedad esté enterada y que sepa que cuenta con un ejército que está entrenado y tiene la capacidad de reaccionar y de ayudarlos. Sin embargo, lo más importante es atender todos los boletines meteorológicos. Es importante tener lo que se conoce como conciencia situacional, el hecho de uno saber qué es lo que está pasando a su alrededor para poder reaccionar de la mejor forma. Sin embargo, también pueden estar seguros de que donde sea que nos necesiten como ejército, tenemos, le digo, la capacidad, el entrenamiento y el equipo para poder solventar cualquier problema. Y eso es muy importante, eso es básico, Coronel de Paz. Michel, justamente de la respuesta del coronel voy con 2 preguntas con usted. A veces sabemos que si tenemos un accidente marcamos a los bomberos. ¿Cómo nos comunicamos los guatemaltecos con el ejército guatemalteco en caso sea necesario? Y la segunda pregunta, ¿maneja usted algunas otras cifras respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, hasta el momento manejamos las mismas cifras, somos parte de Conred, nosotros nos acoplamos y nos basamos en las cifras que Conred nos indica. En relación al llamado de la población guatemalteca, le comento que el Ejército de Guatemala se mantiene monitoreando todos los días, las 24 horas, cualquier llamado y cualquier emergencia que la población necesite. No hay un número específicamente para que ellos puedan comunicarse con nosotros. El Ejército de Guatemala está presente para cualquier emergencia en cualquier momento. Eso es determinante y lo hemos sido testigos. De hecho, Pablo, cuando a veces vemos tragedias, o a veces no necesariamente una tragedia natural, justamente lo veíamos cuando ocurrió el avionetazo en las cercanías del volcán de Agua recientemente, que justamente el ejército todo el tiempo estuvo en ese momento desde horas de la madrugada. Así es. Estuvimos en apresto y la verdad es que los resultados fueron bastante positivos y nosotros vamos a continuar trabajando de la misma manera, siempre para beneficio de la población guatemalteca. Al final le da también un poco de calma, un poco de respiro a la población, saber que cuenta con el ejército y además lo que decía el coronel, la información oficial, siempre estar al pendiente de los boletines y de la información que ustedes tienen. Así es. Coronel Juan Carlos de Paz, Michel Toscano, portavoz del Ministerio de la Defensa, gracias a ambos por atender el llamado de T13 Noticias y por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bien, con esto vamos a ir a la pausa, amigo televidente. Usted está en sintonía de T13 Noticias. Por favor, no cambie. Vamos a regresar en pocos minutos para continuar hablando de este importante tema.